¿Ya? Bien, vamos a partir con un caso clínico de dolor torácico. Este es un caso clínico que nos ocurrió hace un par de meses. Y los dos mensajes que tengo para presentarles sobre este caso clínico es que la T negativa en ABL más dolor torácico es riesgo, ¿no? Es un dolor torácico de riesgo. No tenemos todavía como la suficiente cantidad de estudios como para definir que esto es un paciente de alto riesgo, pero sí se ha asociado con una especificidad de aproximadamente 85% de que estos pacientes podrían estar cursando con un infarto de la descendente anterior, ¿ya? Con una obstrucción de la descendente anterior. Y el segundo mensaje es que el overcrowding mata. ¿Y qué es el overcrowding? Es el hacinamiento de los servicios de urgencia producidos, al menos a nivel latinoamericano, principalmente por la poca cantidad de camas que tenemos disponibles para sacar a nuestros pacientes y terminamos con pacientes hospitalizados utilizando incluso camas del reanimador. Bueno, el caso clínico es el siguiente, una paciente de 53 años, femenina, con antecedentes de diabetes mellitus, y que es un cuadro de dolor torácico tipo puntada pleurítico. Es bastante clara en esto, refiere que el dolor aumentaba con cada inspiración profunda, y dentro de los signos vitales lo único que destacaba es que tenía una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. Se toma un electrocardiograma que es este. El médico que la vio inicialmente se dio cuenta de que tenía una T negativa en ABL, ¿ya? Le indicó analgesia y la dejó a espera de troponinas. No teníamos en ese momento camillas disponibles en el reanimador, por lo que quedó sentada afuera del reanimador. Y eso es producto del overcrowding, ¿cierto? Porque tenemos las camas llenas del reanimador, no tenemos cómo monitorear gente, que ella quedó sentadita afuera del reanimador porque no teníamos más espacio. ¿Ya? El overcrowding tiene tres formas de presentarse, ¿no? Que tenemos un paciente, el aumento del influjo de pacientes, que es el input, que tenemos un enlentecimiento en el proceso del paciente durante la urgencia, que es el throughput, y tenemos un enlentecimiento en el output, o sea, tenemos bloqueos en las salidas de los pacientes, vale decir, no tenemos cama para donde destinarlo, el paciente no se puede ir a su casa porque no hay movilización, etcétera. Todas aquellas barreras que encontramos en el caso de que el paciente pueda salir de nuestro servicio de urgencia son barreras para el output de paciente, y eso es lo que principalmente genera el overcrowding en nuestro servicio de urgencia latinoamericano y específicamente a nivel chileno. Bueno, se tomaron exámenes de laboratorio también. Todo esto la paciente esperando fuera del reanimador, y destaca que llegan las troponinas sobre 1000. ¿Ya? Nuevamente por la sobrecarga asistencial, tanto de hospitalizados como de consultas espontáneas, la paciente quedó sentada y no se hicieron mayores cosas con esa troponina sobre 1000. Posteriormente, luego de 3-4 horas de ingresar a nuestro servicio de urgencia, la paciente tiene un compromiso súbito de conciencia, donde es pasada finalmente al reanimador, se logró desocupar una camilla y se pasa al reanimador, y constatan que la paciente está en paro cardiorrespiratorio. Se inician las maniobras de resucitación, entre medio tuvo un ritmo desfibrilable, tuvo una fibrilación ventricular, se realizó una descarga, y luego de 20 minutos aproximadamente la paciente se declara como fallecida. La paciente falleció. Bueno, ahora les voy a presentar el análisis del caso clínico. Esto es un caso clínico súper desafortunado porque hubieron varias cosas que pudiesen haberse hecho mejor. El primer problema al que nos encontramos es que el infarto es una patología que se nos pasa, ¿no? Independiente del lugar donde estemos, la evidencia viene del 5%. El 5% de los pacientes infartados se nos pasa y nos mandamos para la casa. Así que ahí el infarto nos dice, me pasé. Ya, se nos pasan. Incluso en los lugares donde tienen una medicina de urgencia
mucho más desarrollada que en nuestros lugares. Así que imagínense cuánto estarán los porcentajes en nuestras unidades. Desconocidos, no tenemos el estudio hasta el momento. Pero sabemos que se nos pasa el 5% aproximadamente. ¿Y qué herramientas tenemos para evaluar que estos pacientes no se nos pasen? Tenemos el electrocardiograma, tenemos el ecocardio, tenemos un monitor, ver cómo está el llene capilar, a ver si es que hay algún otro signo de que el paciente pueda estar hipoperfundido, tenemos la troponina, la historia, la presión arterial, un montón de herramientas, y también podemos acceder a algunas imágenes, como ya les mencioné, el ecocardio puede ser un factor que nos puede ayudar, pero los ecocardios generalmente lo hacemos nosotros los especialistas en medicina de urgencia. Claramente el cardiólogo tiene mejor rendimiento que nosotros, pero tenemos buena comunicación como para decir si la contractilidad está buena o está mala. Ahora, para evaluar contractilidad, la motilidad específicamente de alguna cara del miocardio está difícil. Para nosotros al menos ahí no tenemos tan buen rendimiento. Y la radiografía de tórax, que es principalmente para descartar otras cosas que puedan estar generando un dolor torácico, lo cual era muy razonable en una paciente con dolor torácico tipo pleurítico. Pero a pesar de todas las herramientas que tenemos, nunca es suficiente para el infarto y se nos siguen pasando. Así que uno queda con la sensación de, oh, ahora quién podrá defendernos, y les traigo esta opción que nos puede ayudar a defendernos, que es Medcalc. Medcalc tiene un score que se llama el Hard Score, y el Hard Score considera la historia, si es que la historia aparece de baja, moderada o alta probabilidad, el electrocardiograma, si es que tiene evidentemente un superdesnivel, o si tiene alguna otra alteración inespecífica, la edad, que da distintos puntajes dependiendo si tiene sobre 65 años o no, el riesgo, que son los factores de riesgo, si tiene hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, y el nivel de troponinas, si está por 2 veces o por 3 veces elevada sobre el rango normal. Nuestro rango normal está en 100. ¿Qué sabemos con esto? Que si un paciente tiene un hard score menor a 4 con troponinas normales, ojo, no sirve que tenga todo normal y la troponina positiva, no, eso no, ese paciente se tiene que ingresar igual. Si un paciente tiene menos de 4, el paciente se puede ir perfectamente a casa, como quería hacerlo Buba, ¿no? Para los que vieron la película. En la actualidad estamos viendo que hay un cambio en el paradigma del enfrentamiento del dolor torácico, específicamente a qué dolor torácico vamos a ofrecerle la hemodinamia, ¿no? Y esto es el infarto miocardio oclusivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no tiene supradesnivel, pero a pesar de eso puede estar cursando con un evento isquémico oclusivo coronario, o sea, se podría beneficiar de que se le haga angioplastía. Y hay varios patrones de reconocimiento electrocardiográfico que no vale la pena mencionarlo ahora porque son muchos, pero ya tenemos Esgarbosa después modificado por Smith, después modificado por Smith salió los criterios de Barcelona, específicamente para bloqueo de rama izquierda. Tenemos varios patrones, las T de Winter, y así un sinfín de patrones que han ido apareciendo, que cada uno de ellos se ha asociado a que existe una oclusión de una arteria coronaria. Y no necesariamente tenía un supradesnivel de varias paredes, como por ejemplo la Slanger, que solamente tiene un supradesnivel de 3, ¿no? Así que hay varios patrones electrocardiográficos que se han asociado a oclusión miocárdica, ¿ya? Oclusión de alguna arteria que podría beneficiarse de angioplastía, ¿ya? Y específicamente cuando hablamos de las T negativas, se ha estudiado que aproximadamente el 75% de los médicos no logra reconocer T negativa. No las logra reconocer, y solamente, ¿por qué? Porque estamos sesgados a buscar solamente supradesnivel. Y por eso es que este cambio de paradigma tiene sentido cada vez que trata de eliminar ese sesgo de solamente ir supra no supra, ¿ya? Porque los médicos muchas veces salen como programados a buscar solo supradesnivel y se les pasan varias otras cosas, entre ellos la T negativa. Y tenemos evidencia, no es muy contundente, pero de que las T negativas, específicamente en ABL, pueden asociarse a una oclusión de la arteria ascendente anterior. Cuando la T negativa está solamente en ABL, tiene una especificidad que bordea el 90%. Cuando la T negativa está en ABL y en otras derivadas, ahí la especificidad baja un poco. La sensibilidad no es buena, vale decir, muchos pacientes tienen infarto sin tener T negativa, pero sí es específica.
¿ya? Cada vez que tengamos una T negativa en ABL, es un hallazgo que es muy sugerente, solo en ABL, es muy sugerente de que pueda estar cursando el paciente una oclusión de la arteria ascendente anterior. Como no es 100% específico, quizás con la evidencia que tenemos hasta el momento, no es adecuado activar hemodinamia solamente por tener una T negativa aislada en ABL en un paciente con dolor torácico. Ahora, si tenemos otros factores, quizás podríamos presentarla, por ejemplo, un dolor torácico típico, una paciente que está en franco shock cardiogénico y tiene una T negativa en ABL, probablemente ahí sí sea candidata a presentarse a hemodinamia. Pero una paciente con un dolor que es atípico, un dolor que no es categórico y tenemos la T negativa en ABL, probablemente lo que corresponde es hacer el estudio completo. Eso significa troponina seriada, en el caso que las troponinas no sean ultrasensibles, separadas por 3 horas cada una, si son ultrasensibles, separadas por 1 hora. Yo creo que es lo más adecuado. Manejo del dolor, administrar aspirina, troponina seriada. Bueno, aquí tenemos un claro caso de una T negativa específicamente en ABL, y este caso sí tenía una oclusión de la descendente anterior. Y ahora, ¿qué pasó con nuestro caso? Aquí está el electrocardiograma de nuestro caso y pueden ver que tiene una T negativa en ABL también, ¿no? En D1 pareciera que también tiene alguna T negativa, como que se esboza algo, pero no es tan claro. En cambio, en ABL tenemos una T negativa aislada, única, muy clara. Si somos un poquito más exquisitos, podríamos ver que hay un infranivel de B4 a B6. También hay un infranivel en las paredes inferior y un pequeño supranivel de B1 a B2, ¿no? Que son hallazgos que podrían estar en contexto de un infarto muy inicial de la descendente anterior. Así que el cuadro clínico, finalmente, lo que nos habla es que tuvimos una paciente con un dolor torácico de presentación atípica, pero que el electrocardiograma nos mostró una T negativa en ABL, que probablemente estaba cursando con un infarto agudo del miocardio, con una oclusión de la arteria descendente anterior, y posteriormente evolucionó con el compromiso de conciencia y el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Así que el primer mensaje es que T negativa en ABL, sobre todo si la T negativa en ABL es aislada, más dolor torácico, tiene que hacerles parar las antenas de ahora en adelante porque es un cuadro que es de riesgo, ¿no? Ya tenemos evidencia y cada vez vamos a tener más evidencia sobre esto, y en este caso vimos un caso clínico hace poco tiempo que no ocurrió. El otro factor que se pudo haber mejorado es el overcrowding. El overcrowding significa que en un momento tenemos saturada nuestra urgencia. Entonces, la idea que muchas veces tienen nuestros directivos cuando tenemos nuestra urgencia llena, como puede ser, por ejemplo, cuando metemos mucha agua dentro de una pileta o de lo que sea, es expandir la pileta, expandir la tina, ¿ya? Pero el error no está ahí. La única forma de seguir metiéndole agua a una tina es sacarle el tapón. Y ahí está el gran desafío para los que se dedican a la gestión, es descubrir dónde están los tapones que impiden que el agua se vaya. Más que agrandar la tina, más que agrandar la urgencia, más que poner más camilla a la urgencia, hay que encontrar dónde está el tapón que impide que los pacientes de la urgencia se vayan a sus respectivos servicios. Esto es nuestro servicio de urgencia. Esto es lo que quisiéramos con nuestro servicio de urgencia, tener 2 reanimadores con aislamiento, uno de ellos, tener unidades de observación según complejidad. Sin embargo, esto es nuestro servicio de urgencia en la actualidad. Estamos llenos de hospitalizados, llenísimos de hospitalizados, lo que nos impide incluso ver adecuadamente a los pacientes que tienen un riesgo moderado, como es el caso de un dolor torácico con una T negativa en ABL. Muchas veces nos quedamos sin box para atender. ¿Por qué? Porque los pacientes están hospitalizados también en los box de atención. Así que el mensaje es que el overcrowding mata. El overcrowding, cada vez que tenemos un hacinamiento, nos ocupa más recursos, nos impide ver estos detalles de forma más adecuada y pacientes terminan esperando a la espera de una cama. Entonces, los mensajes que tenía para presentarles en esta oportunidad es que la T negativa en ABL más dolor torácico es un paciente de riesgo y debe ser tomado como tal,
se le debe administrar aspirina y se debe iniciar troponina serie A. Y el segundo mensaje es que el overcrowding mata, así que sociabilizarlo y que nuestras respectivas jefaturas asuman que esto es un problema de gestión interna. El overcrowding es un problema a nivel mundial, la solución es a nivel interno. Y eso tenemos que sociabilizarlo, y en la medida que no mejoremos el overcrowding, esto va a terminar perjudicando a todos nuestros servicios de urgencia, específicamente en la provincia y la región, porque nuestro servicio de urgencia no puede recibir muchas veces pacientes, no puede desocupar camillas, quedamos con ambulancia retenida. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde dejar a los pacientes. Y no solo eso, sino que la gente muere por este factor. No es una cuestión de que están pasando frío en el invierno en los pasillos, es una cuestión que mata. Así que tenemos que sociabilizarlo para mejorar nuestra calidad de atención a la comunidad. Eso tenía que presentar. Muchas gracias. Gracias al doctor Leonidas Rojas, jefe del Servicio de Urgencia de Curicó, por la presentación. A continuación viene el doctor Claudio Pacheco, hemodinamista del Hospital Regional de Talca. Supuestamente. Ya. Esperamos un ratito que nos presente, haga la presentación el doctor Pacheco. ¿Aló, nos puede escuchar ahí? ¿Escuchan ahí? Sí, Cristi, fuerte y claro. Ya. Ahora vamos a tratar de colocarle un poco la imagen de la jornada. Pero hay que compartir pantalla. Sí. Vamos a tratar. ¿A dónde tengo que compartir acá? La flechita. En la flechita, sí. Sí. Ver pestaña. Ver toda la pantalla. Ver una ventana. Sí, ver toda la pantalla. Sí, lo que pasa es que opciones, pantalla completa, gestionar, pizarra. Eso es la pantalla completa. Sí. Y de ahí te vas a lo que quieres colocar. No. Presentar por ventana. ¿Ah? Presentar por ventana. Presentar ahora Sí. una ventana. Sí, toda tu pantalla en la flechita, ahí puedes. Ya, pero me aparecen todos los elementos. A ver. Reproducir audio. No, es que necesito buscar la presentación. A ver si lo puedo buscar acá. No. Pero mira, tienes que ir a la pantalla completa. Sí, Cristi, pon la pantalla completa. La pantalla completa. Y ahí busca las diapositivas. Aquí. Pantalla completa. Eso. Ya. Y ahí compartir. Y ahí irte a la cuestión de ella, a donde está la presentación, y hacerlo como si fuera una pantalla, ¿no? Al drive. El drive lo saca acá. No, porque aquí no va a aparecer. Nueva pestaña, nueva forma de descargar. Zoom. Y configuración. Tienes como ir de nuevo al correo. A ese, y ahí al drive.
Debería estar en esta cuestión. ¿Dónde está? Nueva pestaña. Está marcadores. Es lo que tenéis que manejar como si fuera la pantalla y hacer esta cuestión. Sí, porque la presentación está aquí. ¿Esa la ven ustedes o no? ¿Doctor? No, ¿No? no. Veo pero comparte toda la pantalla. Sí. Pero para Abajo. tienes que ir al link que está. La flechita arriba y ahí escoges para toda tu pantalla. Sí, ver toda la pantalla, mejor video, ver toda la pantalla, sí, es que me aparece ahí. Y ahí es. Ahí. No, ¿viste? Compartir. No, ya voy a compartir toda la misma pantalla. Espera un poquito, voy a tratar de verlo de otra forma. Hola, creo que me están compartiendo desde el link que les enviamos. Tienen que meterse a la reunión y ahí ponen ahí una flechita abajo que dice presentar. Presentar ahora. Si lo pasa por encima. Eso, ahí sí. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Aló? Diré que envíen la presentación. Nosotros ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Pasa la diapo para ver si pasa. Siguiente. Siguiente. Debe estar en modo presentación. Presentación. No, por ahí está ahí. Sí. ¿Y ganó? Sí. Compartir esta pestaña, dejar de compartir, yo creo que es... No, ahí está bien, Cristi. Sí, pero para pasar la diapo el Con la tema. flechita, para... A ver si está la pantalla. ahora tienen que ingresar donde está. Pero ingresa ahora donde está la presentación. Sí, Y ahí en la presentación le das... permitirá reemplazar no presentar. Sí. Está la pantalla, la ventana. Sí que tiene que tener un icono en la presentación y ahí lo deben de hacer. O Cristi, compárteme también la pantalla que nosotros la podemos presentar acá también. Y vamos pasando las diapos. Ya, esto permitirá. ¿Dice cancelar eso? Ya, ahí lo cancelé. Y ahí se va a ir una de estas. Hay participantes que utilizan modo complemento. No, lo otro compartir. Te voy a hacer una videollamada, doctor. ¿Aló? Pero mándame, Cristi, las diapositivas que yo las puedo presentar acá. ¿Y a dónde las puedo bajar? Mándame el correo al Gmail. Yo te envío el Gmail. Ah, ya, vale, te lo mando. Ok. Espérate, ¿cuál es tu correo? Toledo. ¿Cuál es su correo?
Ya te lo envío por WhatsApp. Ya, ahí lo envié, lo compartí. Al tiro lo vemos. Ya. ¿Lo pudo ver? Todavía no ha llegado. ¿Lo enviaste? Sí, se lo envié, lo compartí. Ya de... Ya, espérame un ratito. No, no tengo nada compartido. ¿Viste, anotaste bien el correo? Sí, también. No, se envía. Lo pusimos como compartido. Mm. Actualización protocolo de Marifel. Estamos viendo, pero no. Ya, este lo voy a mandar por otra forma. Ya. Ya, ahí te lo mandé por otra manera. Se lo mandé al mismo correo. Me lo mandaste por correo, ¿verdad? Sí, también por correo y la otra lo voy a compartir. Ahí está, ahí llegó. ¿Ahí llegó? Sí, Ya. ya. Ya lo descargamos y ahí te. Ya. Pero no se puede presentar de allá. Dios mío. Aquí. Ahí está. Ya lo estamos descargando y hay presentación. ¿Ya? Ya. Ok, ya. Lo dejo con el doc. Ya. Hola, Doc, ¿cómo está? Ahí está, lo dejo. Y ahí preséntalo. Hola, ¿cómo está? Buen día, Doc. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo están Qué ustedes? bueno, ya, bien acá trabajando. Ya después, usted nos avisa cuando quiera que le pasemos la pantalla. ¿Ya? Ya, cuando me mandan la Sí. diapositiva. Ahí ya tenemos la diapositiva conectada. Ok. Bueno, como les mencioné, el doctor Claudio Pacheco, hemodinamista del Hospital Regional de Talca, nos va a hablar sobre la actualización del protocolo del manejo del síndrome coronario agudo con supranivel. Doc, le dejo el paso para que lo escuchen las personas de acá, de los hospitales de la región norte, de la Ya. provincia de Curicó. Bueno,
Buenas tardes. La idea que Víctor me había propuesto estar con ustedes para hablar respecto al infarto, ¿no es cierto?, al manejo y básicamente la coordinación de los pacientes con infarto con supradesnivel o pacientes con síndrome coronario agudo en general. Dame la siguiente. Siguiente. Ya, Bueno, ok. Bueno, la idea es que probablemente muchos de ustedes son jóvenes y han partido recién en esto de estar trabajando en la urgencia y ver estos problemas del infarto. Nosotros ya llevamos más tiempo en esto y la idea del manejo del infarto, ¿no es cierto?, partió por coordinar un protocolo regional en el cual pudiéramos optimizar el manejo de los síndromes coronarios agudos, específicamente el síndrome coronario agudo con supradesnivel de CT. Y para eso, el año 2014, ¿no es cierto?, se aprobó por el Servicio de Salud del Maule un protocolo regional de básicamente el diagnóstico y manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo con supra y su tratamiento específico, ¿no es cierto?, básicamente la angiografía primaria o el tratamiento trombolítico. Esta resolución, ¿no es cierto?, está basada en que esta es una patología a tiempo dependiente y la idea es dar la mejor oportunidad de tratamiento a nuestros pacientes que consultan en la región con este problema. Y la idea desde este año fue coordinarnos entre el hospital regional, ¿no es cierto?, que tiene capacidad de desarrollar angiografía primaria, y los distintos hospitales, tanto de Maule Norte y Maule Sur, que son los centros en que nos van a derivar los pacientes para el manejo del infarto. Dame la siguiente. Primero recordarle brevemente, ¿no es cierto?, de los síndromes coronarios agudos, que en general los síndromes coronarios agudos, ¿no es cierto?, la presentación clínica, que creo que la vieron en la charla anterior, básicamente es dolor torácico de una característica específica. Y como no tenemos, ¿no es cierto?, como es una patología en la cual necesitamos hacer un diagnóstico rápido, y porque de eso va a depender cuál va a ser el éxito de nuestro tratamiento, existe, ¿no es cierto?, esta forma del diagnóstico sindromático. No tenemos la constatación o el diagnóstico final, ¿no es cierto?, del infarto, porque para eso necesitamos la elevación de marcadores de daño, y como eso se demora algunas horas, ¿no es cierto?, en producirse, y nuestra patología, en esta patología es fundamental ahorrar tiempo en el diagnóstico, se genera un algoritmo de diagnóstico y tratamiento que se plantea como un cuadro sindromático. Y en este cuadro sindromático, la presentación clínica inicial es un paciente con dolor torácico, habitualmente un dolor torácico intenso, asociado en el síntoma neurovegetativo, en el paciente con los factores de riesgo conocidos. Y esto, ¿no es cierto?, está determinado básicamente por, como está en la figura inferior, ¿no es cierto?, por una placa de colesterol, el 80 o 90% de las veces, que sufre un daño, que es una rotura, una complicación. Esta rotura o complicación de la placa va a generar un trombo asociado, y este trombo, que se ven en las imágenes de la derecha, ¿no es cierto?, este trombo puede ser oclusivo o no oclusivo. Cuando esta placa que se rompe, ¿no es cierto?, y este trombo genera una oclusión de la arteria, la manera de saberlo es con el electrocardiograma, y se nos va a mostrar, ¿no es cierto?, un supradesnivel. Por lo tanto, en un paciente que llega con dolor torácico y en el electro vemos un supradesnivel que tiene que tener algunas características específicas, ¿no es cierto?, que tiene que estar en más de 2 derivaciones contiguas, que tiene que ser mayor de 1 milímetro de elevación, y que con algunas características específicas, básicamente en la pared anterior, dependiendo de la edad y dependiendo del sexo, tiene algunos requerimientos para que este supradesnivel sea considerado significativo.
Pero bueno, cuando yo tengo un supradesnivel significativo en dos derivaciones contiguas, lo que tengo que asumir es que hay una placa que se complicó y un trombo, ¿no es cierto?, que ocluyó la circulación de esta arteria y está generando, ¿no es cierto?, primero isquemia y luego necrosis del tejido, dependiendo del tiempo que tenga. Si este mismo fenómeno ocurre, ¿no es cierto?, el mismo cuadro clínico, la misma presentación clínica, dolor, síntomas neurovegetativos en un paciente con factor de riesgo habitualmente, hay una complicación de placa, se genera un trombo y este trombo afortunadamente es no oclusivo, entonces vamos a tener un electro que no va a tener supradesnivel y eso se considera, ¿no es cierto?, un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, que en el 90%, entre el 80 y 90%, el trombo no es oclusivo, por lo tanto requiere un tratamiento inicial diferente que está determinado por un tratamiento básicamente antiisquémico, antiagregante y anticoagulante. Y en la figura de la extrema izquierda lo que tenemos es una arteria, ¿no es cierto?, que tiene una placa de colesterol que es muy importante, que deja un lumen pequeñito, y este lumen pequeñito en un paciente que tiene que presenta algunos elementos que aumenten el consumo de oxígeno del miocardio, por ejemplo, que presenta una arritmia, una crisis hipertensiva, y que requiera un mayor flujo hacia el músculo, como tenemos esta placa, ¿no es cierto?, que está obstruyendo básicamente en forma crónica el flujo de esta arteria, entonces estos aumentos de los requerimientos lo que va a condicionar es un daño del tejido miocárdico que va a causar elevación enzimática. Por lo tanto, lo que y esto, ¿no es cierto?, básicamente es un infarto tipo 2, en el cual no hay una complicación de la placa, como una fisura o rotura, asociada a un cuadro trombótico que puede ser no obstructivo. En el de la extrema izquierda, en general, es una placa crónica que no se ha complicado y por su limitación al flujo distal de la arteria y por un aumento en los requerimientos de oxígeno del miocardio, va a generar, ¿no es cierto?, esta isquemia y probablemente necrosis sin un trombo asociado. Y así tenemos los dos a la extrema derecha, ¿no es cierto?, cuando tenemos un trombo oclusivo y un supradesnivel de ST, tenemos un infarto tipo 1. Y, ¿no es cierto?, si tenemos una que tiene, ¿no es cierto?, un supradesnivel del ST porque está ocluyendo la circulación. Al lado tenemos un infarto, ¿no es cierto?, que es sin supra porque no es oclusivo, también es tipo 1 porque tiene el mismo fenómeno trombótico. Y, ¿no es cierto?, un infarto tipo 2 en el cual no hay complicación de placa ni fenómeno trombótico. Lo importante acá en estos síndromes coronarios agudos, como ustedes se dan cuenta, el cuadro clínico es similar, la fisiopatología es diferente y en el cuadro o en el infarto que nosotros debemos correr es en el infarto que está la arteria ocluida porque empieza, al estar ocluida, se anula la circulación, al no haber circulación, desde que se inician los síntomas, uno, ¿no es cierto?, va a tener isquemia y posteriormente necrosis del tejido miocárdico. ¿Cómo se mejora la necrosis del tejido miocárdico? Básicamente o rápidamente abriendo la arteria. Dame la siguiente, por favor. Y, ¿no es cierto?, acá tenemos los tiempos o cómo debería uno actuar frente a un paciente que tiene una arteria que está ocluida. Lo primero es que lo primero que uno tiene que definir es que los pacientes en general, eso es difícil, ¿no? Tienen que estar nosotros, y en la atención primaria generalmente deberíamos mejorar la educación en cuanto a los pacientes tienen que reconocer los síntomas que podrían estar determinando un síndrome coronario y darle la importancia que requiere para consultar en forma precoz. En general, lo que hemos visto nosotros en el curso de los años, yo ya soy ya viejo en esta cuestión trabajando, llevamos, ¿no es cierto?, con el angiógrafo del año 2006, yo de cardiólogo aquí en el hospital desde el año 2000. Entonces, la verdad que hemos visto toda la evolución en esto del reconocimiento de síntomas, del diagnóstico que se hace y del tratamiento de repercusión.
Lo que veíamos hace 15 años atrás, que los pacientes en promedio consultaban aproximadamente entre 4 y 6 horas después del inicio de los síntomas, y eso está determinado porque los pacientes no están educados para reconocer que un dolor opresivo, ¿no es cierto?, retroesternal intenso asociado a sudoración, eso probablemente está condicionado, ¿no es cierto?, por un síndrome coronario agudo, por un infarto, y que rápidamente tienen que consultar para que se haga el diagnóstico. Lo que hemos visto en la evolución es que hace, no sé, como les decía, hace 15 años el promedio eran 6 horas para consultar a los pacientes de nuestra región. Actualmente eso ha cambiado y en general consultan más precozmente, no tanto como uno quisiera, pero consultan en promedio a las 2 horas y tenemos pacientes que consultan rápidamente a los 30 minutos. Como esta barrera de consultar precozmente ha costado muchos años de educación, de tratar de que la comunidad sepa, de los pacientes, nuestros pacientes de riesgo, tengan claro que frente a ciertos síntomas tienen que consultar rápidamente. Y esto nos ha costado años que se mejore. Entonces, por eso nos da tanta rabia que cuando un paciente que está más o menos claro en sus síntomas consulta, no sé, a los 30 minutos de inicio de los síntomas, y nosotros nos demoremos un par de horas o más de un par de horas en hacer el diagnóstico correcto y, ¿no es cierto?, darle el tratamiento que corresponde. Bueno, los objetivos es que una vez que esta barrera de que el paciente reconoce sus síntomas y consulta, el paciente determina una consulta habitualmente en algún servicio de urgencia, que puede ser urgencias del hospital, puede ser en los servicios de urgencia de atención primaria, etc. Y, ¿no es cierto?, por ley en este país, un paciente que consulta por dolor torácico, nosotros por ley, en teoría, deberíamos antes de los 10 o 15 minutos realizarle un electrocardiograma. ¿Con qué? Con el objetivo, ¿no es cierto?, de determinar si este paciente tiene ocluida su arteria o no. Si la arteria está ocluida, entonces eso se supone que el diagnóstico lo hacemos en un minutito, cosa que el electro. Bueno, y si uno tiene dudas en el electro, existe en nuestro país la telemedicina, ¿no es cierto?, que nos van a apoyar en el diagnóstico y conocer si, ¿no es cierto?, nuestro paciente está cursando una oclusión de la arteria que va a requerir un tratamiento específico. Bueno, eso en teoría era el objetivo. En 5 minutos deberíamos tener hecho el diagnóstico de un síndrome coronario con supra. No deberíamos, ¿no es cierto?, dice, llamar a la ambulancia, en este caso al SAMU. El SAMU debería recoger a nuestro paciente donde esté y trasladarlo, dependiendo de lo que tengamos, a realizar el tratamiento específico. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que determinar o conocer que los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, una arteria ocluida, el tratamiento que tenemos que realizar es el tratamiento que permita abrir la arteria del paciente. Y abrir la arteria, ojalá, en el momento más precoz que se pueda, porque eso va a tener un pronóstico. Y eso va a depender si es un tratamiento trombolítico o no, dependiendo de la disponibilidad que tengamos del tratamiento de reperfusión que podamos realizar. Dame la siguiente, por favor. Bueno, y acá en nuestro tratamiento de reperfusión tenemos dos opciones, ¿no? La angioplastía primaria o el tratamiento trombolítico. Y ahí una pregunta a los doctores. ¿Qué tratamiento piensan ustedes que es más efectivo frente a un paciente con un síndrome coronario con supranivel de CT, es decir, un paciente que tiene ocluida su arteria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será mejor? ¿Hacer la angioplastía o someterlo a tratamiento trombolítico? ¿Qué opinan? Angioplastia. ¿Qué será mejor? ¿Tratamiento trombolítico o angioplastía primaria? Angioplastia. Angioplastía. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, dependiendo el tratamiento de repercusión que debiésemos ocupar,
¿Cuál será nuestro mejor tratamiento? Bueno, depende de lo que tengamos disponible y depende en el lugar que estemos. Por ejemplo, dame la siguiente. Cuando nosotros hablamos de tratamiento trombolítico, el tratamiento trombolítico tiene la anterior. El tratamiento trombolítico tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La gran ventaja del tratamiento trombolítico es que puede estar en cualquier lado, ¿no es cierto? Si tú estás en un hospital de baja complejidad, o si estás en un SAR o en un SAPU, en que tienes poquitas cosas, ¿no es cierto? Lo que sí puedes tener disponible es el trombolítico. Y el trombolítico, como está en todos lados, ¿no es cierto? Ojalá en el lugar más apartado que yo esté trabajando pueda contar con el mejor trombolítico que existe. ¿Qué es lo que bueno, lo bueno es que puede estar en todos lados. Lo malo, en parte, es que consigue un flujo. Cuando está tapada la arteria, yo aplico el tratamiento trombolítico, consigue un flujo normal, más o menos en el 60%. Nosotros el flujo de la arteria lo determinamos, si no hay flujo y está tapada la arteria, es un TIMI 0, si el flujo normal es TIMI 3 y flujo intermedio entre TIMI 1 y TIMI 2. Por lo tanto, después de aplicar el tratamiento trombolítico, yo tengo una permeabilidad o un flujo igual al normal en el 60% de la. Y el otro problema de la trombolisis es que en un 5 a 15% tiende a reocluirse la arteria en un periodo determinado de tiempo. Pero la gran ventaja es que está en todos lados. Dame la siguiente. Y respecto a los trombolíticos, hay distintos agentes. Yo partí el año 2000 o un poquito antes de eso, que nuestro único tratamiento específico en esa oportunidad para el infarto era el tratamiento trombolítico, no contábamos con angioplastía primaria, y nuestro trombolítico era la streptokinasa. Y la streptokinasa, en general, era un desastre, un veneno, porque tú aplicas streptokinasa y los efectos adversos son gigantes, arritmia, muchas hipotensión severa, entonces era un manejo muy complejo en un paciente que llegaba con un infarto y uno lo iba a trombolizar. De hecho, para aplicar streptokinasa, nosotros teníamos que yo en esa época hacía turno en la UCI, y nosotros necesitábamos una cama de UCI para trombolizar a un paciente porque la streptokinasa era muy compleja en cuanto a sus efectos adversos. Y respecto al grado de permeabilidad de la arteria, era regulé que nomás, entre 60 y 70%, consiguiendo flujos TIMI 2 o TIMI 3, flujos no normales. Por lo tanto, como ustedes se podrán dar cuenta, si uno era residente de UCI y llegaba un paciente con un infarto, lo único que quería era no trombolizarlo. Y había un montón de excusas para no trombolizarlo. La excusa mayor es que no teníamos cama, la otra excusa es que el paciente estaba fuera de la ventana terapéutica significa cuánto tiempo tengo yo cuánto tiempo tengo de evolución de la enfermedad para que mi tratamiento tenga algún beneficio. Y eso en teoría hasta ahora son 12 horas. O sea, desde que parten los síntomas, tengo 12 horas para que mi tratamiento de repercusión sea efectivo. Afortunadamente, ahora contamos con un trombolítico que es más específico, ¿no es cierto?, que se llama tenecteplase, y el tenecteplase es el mejor trombolítico que existe en el mundo. No hay un mejor trombolítico que el que tenemos disponible. ¿Y por qué este trombolítico es tan bueno y tan efectivo? Por las cifras que pasa. Primero, la gracia que tiene es que es un trombolítico fácil de aplicar, que es en bolo y se aplica rápidamente. Segundo, que tiene efectos adversos mínimos. Tercero, que consigue flujo en una arteria ocluida hasta en el 85% de las arterias que se aplican. Por lo tanto,
el tratamiento trombolítico y el trombolítico que tenemos actualmente es un excelente tratamiento. Eso de lograr algún flujo, ¿no es cierto?, en el 85% de las arterias es algo que es muy, muy exitoso frente a este tratamiento. Porque la idea es, si tú te decides usar un trombolítico, que este trombolítico vaya a tener alguna efectividad en tu tratamiento. Lo único malo de la tenecteplase es que requiere caro y que de repente tenemos poca disponibilidad de este trombolítico. Dame la siguiente, por favor. Ahora, la angioplastía primaria. La angioplastía primaria, así como el agente trombolítico, tiene ventajas y desventajas. La desventaja, ¿no es cierto?, es que es de difícil acceso. Difícil acceso porque tenemos que tener un angiógrafo, tenemos que tener personal calificado y, ¿no es cierto?, tenemos que tener experiencia en, ¿no es cierto?, realizar esta angioplastía primaria. O sea, si uno ha hecho, no sé, 10.000 angioplastías primarias, es distinto que si parte haciendo 50 angioplastías primarias, tiene más experiencia, le cuesta menos hacer esto y el procedimiento va a tener mayor éxito y menos complicación. Este difícil acceso, ¿no es cierto?, hace que su aplicación y su éxito en toda esta patología sea limitado. Porque si bien es un tratamiento que va a lograr mejores cosas que la trombolisis, por ejemplo, produce una apertura del vaso con un flujo normal en el 90% de las veces. Segundo, tiene menos efectos adversos respecto a accidentes cerebrovasculares. Tercero, permite conocer la anatomía de las arterias coronarias y definir si hay más arterias enfermas y que necesitan tratamiento. Lo más importante, que todos los datos duros en cuanto a mortalidad determinan que es un tratamiento superior siempre y cuando se pueda aplicar en los tiempos que está determinado. Dame la siguiente, por favor. Entonces, si uno analiza en los pacientes qué tratamiento es mejor, si el tratamiento trombolítico o la angioplastía primaria, esto era un debate eterno hace, no sé, 10 años atrás, en que habían muchos que eran hinchas de la trombolisis, otros que eran hinchas de la angioplastía, los hemodinamistas siempre querían hacer angioplastía, los cardiólogos siempre querían hacer trombolisis. Y finalmente, bueno, y lo que se veían era que se hacían estos estudios. Por ejemplo, en estudios a corto plazo, en que se ven pacientes con infarto con supra y que están sometidos a trombolisis o angioplastía, lo que se ve claramente es que la mortalidad, el infarto, reinfarto y accidente cerebrovascular es más o menos el doble en los pacientes que se realizan trombolisis versus los pacientes que se realizan angioplastía. La siguiente. Por lo tanto, este cuadro o este metaanálisis en el cual dice que la angioplastía es superior porque tiene menos mortalidad, menos reinfarto, mejor pronóstico, menos insuficiencia cardíaca, menos mortalidad precoz, menos mortalidad tardía, esas cifras están determinadas dependiendo de cuál es el momento en que se realiza el procedimiento de reperfusión. Por lo tanto, todos estos datos lo que nos hacen determinar es que la angioplastía primaria es mejor que la trombolisis. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo. Si tú puedes hacer un tratamiento trombolítico, si tú puedes hacer una angioplastía primaria en los tiempos que corresponden, entonces, ¿no es cierto?, es el mejor tratamiento. Si tú quieres hacer una angioplastía primaria y vas a retardar el tratamiento de reperfusión, te va a demorar mucho, sin duda que no es el tratamiento adecuado. Por lo tanto, atrasar un tratamiento de reperfusión, ya sea trombolisis o angioplastía, es lo mismo que negar el tratamiento de reperfusión.
Por lo tanto, ¿cuál es el mejor tratamiento de reperfusión en un paciente con un síndrome coronario con suprarrenal de CT? Es el tratamiento que esté disponible dependiendo del tiempo de evolución que el paciente haya cursado con su infarto. La siguiente, por favor. Y así tenemos estas tablitas. Estas tablitas son bien interesantes. Si uno las analiza con un poquito de detalle, lo que estamos viendo ahí es cuál es la reducción de la mortalidad dependiendo del tiempo de evolución del infarto. Y estos son pacientes en los cuales se presentaron o se presenta con un síndrome coronario con supranivel de CT, y, ¿no es cierto?, está arriba en 100 la reducción de la mortalidad y abajo el tiempo. Y lo que vemos en esto es que hay, ¿no es cierto?, un morado intenso inicial, después una rayita blanca y después un morado menos intenso. Lo que se ve abajo del tiempo, en horas, ¿no es cierto?, 0, 4, 8, 12, hasta 24 horas, y lo que se ve arriba es el porcentaje de reducción de mortalidad. Y lo que vemos acá es que el tratamiento de reperfusión es útil hasta las 12 horas, que es el punto A. Y lo que vemos abajo, ¿no es cierto?, es cuando hay salvataje, cuando uno con este tratamiento de reperfusión disminuye el tamaño del infarto porque salva tejido miocárdico, y cuando este tratamiento es beneficioso porque se abre tardíamente la arteria, y lo que mejora un poco es el remodelamiento ventricular, es decir, que la insuficiencia cardíaca sea menor después del infarto. Y lo que vemos es que durante las primeras 3 horas, que es el morado más intenso de este gráfico, más o menos entre 2,5 y 3 horas desde el inicio del dolor. Se supone que uno plantea que este cuadro partió o la arteria se ocluyó cuando la arteria se tapó, empieza el dolor, y de ahí cuánto tiempo de evolución lleva el paciente con el infarto. Y lo que tenemos claro, ¿no es cierto?, que en las primeras horas, 2 o 3 horas, es donde el tratamiento de reperfusión tiene su máximo beneficio. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, es una cosa que se llama tiempo dependiente. Por lo tanto, en un paciente, bueno, y lo otro es que desde el punto más o menos A al B es un tratamiento de reperfusión que es independiente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es cuando consulta a un paciente con un síndrome coronario agudo con supranivel de CT, dentro de las primeras 3 horas, entonces, en este periodo o en esta ventana, lo más importante es lograr algo de reperfusión. Es decir, si yo logro abrir la arteria y que pase un pelito de sangre y logro, ¿no es cierto?, perfundir algo el miocardio dentro de las primeras 3 horas, entonces lo que estoy logrando es salvar tejido miocárdico, y al salvar tejido miocárdico estoy mejorando el pronóstico. A diferencia, desde las 6 horas en adelante, este tratamiento de reperfusión es independiente del tiempo. Es decir, un paciente que llega con un infarto, con supranivel de CT, con más de 6 horas de evolución, ese paciente tiene que hacer el tratamiento de reperfusión. Si lo hace, si te va a demorar en trasladar al paciente 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, en general da lo mismo, porque lo que necesita es abrir la arteria para mejorar el remodelado. No así en las primeras 3 horas, que tú lo que requieres es rápidamente reiniciar, ¿no es cierto?, el flujo a través de esa arteria que está ocluida para salvar tejido miocárdico. Por lo tanto, en las primeras 3 horas, si un paciente se presenta con un vaso ocluido en las primeras 3 horas y no tiene opción de angioplastía, el mejor tratamiento, sin duda, es la trombolisis. El siguiente. Dame la siguiente. Eso. Este estudio lo que pretende mostrar es cuál es la mortalidad, ¿no es cierto?, de los pacientes que lograron hacerse una angioplastía primaria de acuerdo a los tiempos recomendados por la guía,
y los pacientes que se hicieron una angioplastía primaria con un tiempo mayor al recomendado en la guía. Las guías dicen que ojalá lo antes posible, y si tú estás a 120 minutos de un centro donde hay angioplastía, lo puedes trasladar para realizar este procedimiento. Y lo que uno ve, cuando la angioplastía se hace en los tiempos recomendados, la mortalidad es lo que se ve ahí, y cuando hace uno una angioplastía cuando estás fuera de rango, la mortalidad sube hasta 3 veces en el infarto. Por lo tanto, si tú tienes la opción durante estas primeras horas de realizar tratamiento trombolítico y te demoras en derivar a un paciente para hacer una angioplastía, la mortalidad de este paciente está subiendo de forma enorme. La siguiente. En esto lo que se ve, o lo que se trata de determinar es cuál es la importancia, ¿no es cierto?, del tiempo en la repercusión de los pacientes. Y vemos, son pacientes que se han sometido a angioplastía. El que está a la extrema izquierda, en los primeros 180 minutos, desde iniciado el infarto, después, ¿no es cierto?, está desde las 6 horas en adelante, después más de 6 horas en la repercusión. Y lo que vemos es que mientras más precoz sea la angioplastía o más precoz sea la repercusión, la mortalidad es menor. En general, si uno hace una angioplastía primaria en los tiempos recomendados, tiene 1/3 de mortalidad si hace una angioplastía primaria en tiempos fuera de orden o fuera de rango de la recomendación de la guía. La siguiente. Y aquí está nuestra realidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos, este es nuestro escenario de la reperfusión en la región del Maule. Nuestra región, ¿no es cierto?, tiene esa superficie que son 30.269 kilómetros cuadrados. A la izquierda está, ¿no es cierto?, el monito de nuestra región, y nuestra región están en rojo, ¿no es cierto?, los hospitales tipo 1, y en azul y en otros colores los centros de salud, los distintos centros de salud donde se pueden evaluar pacientes que eventualmente pueden ingresar con estos síndromes coronarios. Ahí en el centro está, en Talca está nuestro hospital, que es en teoría donde tenemos angioplastía primaria. Tenemos toda nuestra región con estos 30.000 kilómetros cuadrados, con todos esos centros. Entonces, y acá a la derecha está, ¿no es cierto?, cuál o cómo sería, o es una imagen de cuánto nos demoramos en transportar nuestros pacientes, porque nuestros caminos no son lo ideal, nuestra disponibilidad de elementos de traslado no es la suficiente, y el infarto no es lo único que se quiere trasladar, y hay una serie de patologías que también requieren, ¿no es cierto?, el traslado del SAM. Por lo tanto, en este escenario, la idea es tratar de dar el mejor tratamiento en un paciente que sufre un infarto con supranivel del ST. La siguiente. Bueno, aquí está nuestro hospital, donde se supone que los pacientes que consultan en las distintas zonas o lugares de tratamiento debieran derivar a nuestro centro, y en eso tenemos 120 minutos para el traslado. La siguiente. ¿Cuál es nuestro objetivo o cuál es la idea de todas estas capacitaciones? Entiendo yo, es optimizar, coordinar y ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, para lograr darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes de nuestra región, ¿no es cierto? Y en eso estamos trabajando desde el año 2014, en tratar de tener una red organizada y tener distintos elementos que nos ayuden. Y, ¿no es cierto?, tratar de darle un tratamiento lo más eficaz posible para esta patología que es muy importante y no va a generar tanto problema. Partimos, ¿no es cierto?, generando esta red y coordinando, y la última incorporación es una aplicación en la cual a ustedes les puede ayudar para resolver problemas, determinar si el infarto se tiene que derivar o no, cómo son los tiempos, etc. La siguiente. Y acá tenemos, mira, una cosa bien interesante que hicimos, que yo siempre les digo a los doctores que trabajan, ya sea en el hospital de Curicó o en los hospitales más chiquititos cercanos a Curicó o en Linares, en que cuando uno llega a trabajar
en algunas ocasiones llega a trabajar a una región que no conoce. Qué sé yo, yo no necesariamente tengo que ser de esta región para llegar a trabajar acá, o me puedo ir a la quinta región, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo llegara a trabajar al hospital de Curicó, entonces yo diría, chuta, voy a empezar a trabajar, voy a estar en el servicio de urgencia, y si me llega un paciente con un síndrome coronario agudo con supra, ¿dónde tendré que trasladarlo? Entonces pregunto y me dicen, bueno, aquí ¿hay angioplastía en el hospital de Curicó? Entonces, no todavía, yo creo que luego, pero no todavía. Entonces digo, ¿y dónde se tromboliza? ¿Dónde hay posibilidad de hacer angioplastía? En Talca. Ah, perfecto, en Talca. Entonces la pregunta siguiente es, chuta, cuando yo tenga un paciente que llegue con un síndrome coronario agudo con supra, y esté dentro de las primeras 3 horas, ¿alcanzaré a trasladarlo a Talca en lo que me dice la guía, que son los primeros 120 minutos? No tengo idea porque nunca he ido a Talca, entonces voy a ir a Google y en Google le pregunto qué distancia estoy de Talca, 50 minutos, más o menos 67,1 kilómetros por la Panamericana Ruta 5 Sur. Entonces yo, si no conozco nada, digo, chuta, entonces estoy a 50 minutos de Talca. En un paciente que consulte con un supra dentro de las primeras 3 horas, estoy dentro de los tiempos para someter la angioplastía primaria. Por lo tanto, cada paciente que me llegue acá, yo lo voy a derivar. La siguiente. Entonces hicimos algunos cálculos y tratamos de ver cuánto se demoran en tiempo SAMU, tiempo real, los pacientes en llegar desde el hospital de Curicó y desde el hospital de Linares. Y como Google nos decía que nos demorábamos 50 minutos, vamos a ver cuánto se demoran, cuánto se demora el tiempo real a nuestro hospital. Y vimos algunas cifras y estos son los valores. En minutos, 177, 279, 155, 193, 230 minutos. Eso es el mundo real. Entonces, lo que yo puedo determinar es que si yo digo el tiempo que me dice la guía que tengo que tener para someter a un paciente a angioplastía primaria son 120 minutos y aquí claramente no lo logro. Por lo tanto, yo debería pensar, si yo estoy en el norte de la región del Maule y tengo un paciente con supradiabetes en Teno, o más al norte, la posibilidad de hacer la angioplastía primaria y trasladarlo en 120 minutos prácticamente es cero. En el hospital de Curicó, tal vez si yo soy muy optimista y se juntan, se alinean los planetas y logro un móvil disponible en ese momento, entonces tal vez podría, pero en la regla general, si nosotros vemos esto, los tiempos de traslado son mayores a los que determina la guía. Y como veíamos en uno de los cuadritos anteriores, si yo no logro estos tiempos que me dice la guía, la mortalidad de mi paciente en general se triplica. Entonces, la idea es, cuando uno tiene estas realidades, tiene que tener, a mi juicio, dos estrategias. Una estrategia que son estrategias paralelas. Una es, ¿cuál es mi mejor estrategia para mejorar este problema hoy día? Y la segunda es, ¿cómo puedo trabajar o en qué puedo avanzar para lograr que los pacientes tengan el mejor tratamiento en algún momento? Es decir, ¿cuál es la estrategia que yo voy a tener hoy día para tener el mejor tratamiento del infarto en mi región y en qué tengo que trabajar para que esto vaya mejorando en el tiempo? La siguiente. Entonces, como no tenemos un tren bala aquí, ni una ambulancia, ni helicóptero, ni nada de eso, entonces yo tengo que, si yo quiero tener el mejor tratamiento, tengo que generar una estrategia diferente. La siguiente. Y mi estrategia es esta. Como veíamos en las cifras anteriores, la posibilidad de trasladar un paciente, o sea, si un paciente tiene un síndrome coronario agudo con supra de nivel de CT y consulta en la urgencia del hospital de Talca, el tratamiento sin duda va a ser la angioplastía primaria, porque está el angiógrafo aquí,
está disponible en el hospital, tenemos los turnos adecuados, por lo tanto, va a tener en media hora o en 45 minutos este paciente en el pabellón haciéndose la angioplastia. ¿Cuál es la posibilidad de tener eso en un paciente que llega a Curicó o en los centros aledaños a Curicó? Prácticamente cero. Entonces, si tengo cero posibilidad de traerlo en los tiempos adecuados a hacer la angioplastia primaria, entonces mi tratamiento es el tratamiento trombolítico. ¿Por qué? Porque si está dentro de las primeras horas, lo que yo quiero lograr es al menos algo de flujo en esa arteria, y con el mejor trombolítico con el que contamos, que es el TENEC de clase, eso lo voy a lograr en el 85% de los pacientes, que voy a tener flujo TIMI-2, TIMI-1 o TIMI-3 en un porcentaje variable. ¿Cuáles son las limitaciones de someterlo a un tratamiento trombolítico? Que si yo no lo miro y no le hago una angioplastia, entonces este se va a volver a tapar en un 5 o un 15%, o en un porcentaje no se va a abrir. Eso puede hacer o no voy a conocer lateral. Por lo tanto, lo que hacemos es generar una estrategia mixta. Y la estrategia mixta es en los pacientes que no tienen opción, que consultan. A ver, los conceptos que uno tiene que tener claro o el mensaje que uno se tiene que llevar para la casa es el siguiente. Mi accionar como médico está en que los pacientes, ojalá que consultan precozmente, dentro de las primeras 3 horas, reciban el mejor tratamiento. O sea, si bien la ventana terapéutica o el tratamiento de reperfusión va a ser útil en las primeras 12 horas, es muy efectivo dentro de las primeras 3 horas. Y de ahí para adelante, el tratamiento de reperfusión no es tiempo dependiente, hasta las 12 horas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que consulta en las primeras 3 horas, lo que tengo que hacer es darle tratamiento trombolítico, derivarlo al centro en que pueden hacer angioplastía, y en el centro en el que se puede hacer angioplastía se tiene que definir si el tratamiento trombolítico fue exitoso o no fue exitoso. Si consulta un paciente con un infarto o con un supranivel en la pared anterior de 1 hora de evolución en el hospital de Curicó, el promedio del traslado de Curicó a Talca son 150 minutos y el paciente consultó con 1 hora de evolución, lo que tengo que hacer es tratamiento trombolítico con TENEC de clase, llamar al SAMU y trasladarlo a Talca. Llegando a Talca, a la urgencia, se tiene que definir si el tratamiento trombolítico fue exitoso o no fue exitoso. Si no fue exitoso, entonces va directo a angioplastía, que se llama una angioplastía de rescate, y si fue exitoso, entonces yo tengo entre 3 y 24 horas para realizar el tratamiento con angioplastía, independiente de la evolución del paciente. Independiente de la evolución del paciente, ¿qué quiere decir? Que si el paciente se hizo tratamiento de reperfusión, trombolisis, llegó a mi centro y llegó asintomático, ese paciente en las próximas 24 horas tiene que ser estudiado y hacerse su angioplastía. Así me evito el reinfarto entre el 5 y el 15% de estos pacientes. En un paciente que no requiere, que no logró parámetros de reperfusión, que la arteria no se abrió, ¿no es cierto? Y llega ese paciente sí necesita una angioplastía inmediata que se llama angioplastía de rescate. La siguiente. Entonces, ¿no es cierto? La estrategia fármaco-invasiva, que es en las primeras 3 horas tratamiento trombolítico y complementar su tratamiento con una angioplastía, que va a ser precozmente a la llegada, si es que el tratamiento no resultó, o entre las 3 y 24 horas, que es una angioplastía precoz en los pacientes que sí tuvieron parámetros de reperfusión. Es una opción válida cuando la demora en realizar la angioplastía primaria es inaceptable. Es decir, si yo me voy a demorar más tiempo del que requiero para realizar la angioplastía primaria, entonces lo que tengo que hacer es tratamiento trombolítico. Ahora, en el mundo real, ¿qué es lo que hago yo? Que de repente los distintos hemodinamistas
tienen distintas conductas frente a estos pacientes, pero la idea es ir uniformando el criterio. En un paciente que consulta en Curicó, por ejemplo, SAR Bombero Garrido, que tiene, ¿no es cierto?, un infarto de pared anterior con 2 horas de evolución, yo sé que si del SAR Bombero Garrido tiene que ir una ambulancia o esa ambulancia tiene que ir al hospital de Curicó, en el hospital de Curicó ese paciente lo tienen que evaluar, después de evaluarlo le tienen que hacer el tratamiento trombolítico, yo me voy a demorar en eso mucho rato. Por lo tanto, lo que yo hago, si hay un paciente que tiene un infarto, no en el hospital de Curicó, y que no tiene en el centro que consulta trombolítico, yo no lo traslado al hospital de Curicó. Lo que hago es que directamente se vengan a Talca porque voy a ahorrar tiempo y llegan directamente a hacerse la angioplastía primaria. Si un paciente consulta en un hospital más pequeño o en el hospital de Curicó, que sí tengo tratamiento trombolítico en ese establecimiento y el paciente consultó con 1 o 2 horas de evolución, lo que hago es realizar tratamiento trombolítico y derivarlo a Talca para su eventual angioplastía. ¿Por qué? Porque estoy jugando con el tiempo y el pronóstico de este paciente, ¿no es cierto?, que está en esta condición. En la siguiente. Por lo tanto, esto es más o menos lo mismo. La terapia farmacoinvasiva es la terapia que uno debería plantear en todos nuestros pacientes. Y para esto, ¿no es cierto?, debería tener claro esto la guía que yo necesito, ¿no es cierto?, para plantear una angioplastía primaria tengo que demorarme menos de 120 minutos. Y como lo hemos visto, ¿no es cierto?, y comprobado, es muy difícil que uno logre esos tiempos. Por lo tanto, si en el centro que yo estoy consulto a un paciente con un infarto con SUPRE en las primeras 3 horas, necesariamente va a tener que ser sometido a tratamiento trombólico. Un paciente que consulte con más tiempo de evolución, más de 3 horas, y me voy a demorar más de 120 minutos en trasladarlo, no requiere tratamiento trombolítico, porque habitualmente en este periodo de ventana, el tratamiento de reperfusión ya no va a salvar miocardio, sino que va a mejorar remodelación cardíaca, abriendo el vaso que está ocluido. La siguiente. Bueno, las opciones, bueno, como les decía yo, las opciones que hay una vez que se ha hecho la trombolisis de estos pacientes es si resultó o no resultó. Si la trombolisis resultó, tampoco se puede hacer la angioplastía. Los tiempos recomendados para la angioplastía son después de 3 horas del tratamiento trombolítico y hasta 24 horas. Se ha visto que en las primeras 3 horas, o sea, si yo trombolizo a este paciente y llega y resultó y repercutió y llega a la hora, yo lo recomendable es esperar un tiempo que es hasta 3 horas y sobre 3 horas hacer la angioplastía. Eso porque hay más fenómenos trombóticos y más complicaciones en el procedimiento. Y si la angioplastía fue exitosa, entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, hasta 24 horas para hacer el tratamiento trombótico. La siguiente. Bueno, estos son una serie de estudios que de aquí para adelante, en los cuales lo que tratan de demostrar es que es básicamente enfatizar lo que yo le he dicho. Que frente a si yo trombolizo a un paciente y no presenta parámetros de reperfusión, ¿lo voy a trombolizar de nuevo? No, no lo voy a trombolizar de nuevo, lo voy a derivar para angioplastía. Que lo otro que demuestra que la angioplastía primaria, la angioplastía cuando los pacientes llegan, ¿no es cierto?, es mejor hacerla independiente de cualquier cosa que esperar que tengan isquemia. Lo que pasa es que antes lo que se hacía es que si a un paciente le iba bien con la trombolisis, poco menos que uno después le hacía un test de esfuerzo, ese test de esfuerzo salía positivo, le hacía una angioplastía. Eso en el año 2000. Ahora actualmente lo que se recomienda es que todos los pacientes que han hecho un síndrome coronario con SUPRA y han recibido tratamiento de reperfusión, todos van a coronariografía, todos, sin duda. Y eso es lo que tiene mejor pronóstico, disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Yo creo que eso es lo que, la idea es tratar de motivarlo en el diagnóstico precoz, en el tratamiento adecuado, en fijarse que en las primeras 3 horas es donde ganamos mucho en el tratamiento del infarto, y, ¿no es cierto?, que nuestra coordinación
y pues necesariamente tenemos que coordinarlo. Mientras tengamos este cacharro del angiógrafo aquí en Talca, tenemos que coordinarlo entre los médicos de los hospitales más pequeños, entre el SAMU que tiene que optimizar sus traslados, entre nosotros que tenemos que apoyarlo en el diagnóstico y tratamiento. Y lo que hemos tratado de hacer que en el último tiempo es tratar de darle un feedback de los pacientes que nos envían. O sea, tenemos un paciente con tales características, el otro policía fue para allá, ¿qué le pasó? Se trató, qué tenía, qué no tenía, cómo nos fue, etc. Para que esto funcione con una coordinación determinada. Yo creo que un avance importante es que se hagan estas reuniones. Ojalá, yo creo que son bastante más útiles si uno las lograra hacer en forma presencial, porque uno conoce a la gente. Ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes, tenemos otra relación, etcétera, y todo fluye mejor que si uno no conoce a las personas que constantemente le están ayudando a los pacientes. Eso, Víctor, es lo que yo creo que quería contarles. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno. Ya, gracias, doctor Pacheco, por su excelente presentación. A continuación, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano y escuchamos. El doctor Rojas tiene una pregunta. Ya. Muchas gracias, doctor Pacheco. Oiga, tengo una duda. Entiendo que todo paciente que se realizó la terapia de reperfusión farmacológica se va a derivar inicialmente al hospital de Talca, en vista de que el paciente, si presenta una complicación, es mejor que esté en un lugar donde se pueda realizar la angioplastía de forma inmediata. A menos eso es lo que entiendo yo, de lo que dice la guía, de que el paciente, una vez que se hace la trombolisis, debe ser trasladado a una unidad que tenga capacidad de angioplastía. Entonces, con esta nueva forma que estamos protocolizando para mejorar finalmente la posibilidad, aumentar la posibilidad de reperfusión de los pacientes, todo paciente trombolizado lo derivamos a Talca, y si es así, va a quedar en el servicio de urgencia, va a haber una cama asignada ya, el que tiene criterios de reperfusión va a volver a nuestra unidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mira, yo lo que creo, a ver, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo lo que creo es que todo va, o sea, si tú quieres evaluar, porque ¿cuáles son las opciones? Que tú le hagas el tratamiento trombolítico y esperes que tenga criterios de reperfusión. Y si tú esperas que tenga criterios de reperfusión, si uno lo plantea así, te va a demorar 90 minutos. Y a los 90 minutos decís, no tiene criterios de reperfusión. Y lo voy a derivar, entonces ahí tenéis, no sé, 120 minutos. Eso es lo que no debe uno hacer, en el sentido que para eso tenemos un SAMU con avesados reanimadores. Porque la complicación que puede tener un paciente con un infarto es una arritmia ventricular, y tú tienes que tener cómo tratarla. Y ese es nuestro problema. O sea, eso que uno dice, ya de repente los médicos que están en hospitales más chicos, que tienen el cacho de un infarto, dice, yo me voy en la ambulancia de mi centro y yo lo acompaño, pero yo le digo, ¿tenéis desfibrilador? No tengo. Entonces, no vale mucho la compañía, de buena voluntad y todo eso, pero no va a poder tratar la complicación. Por lo tanto, la complicación es la arritmia ventricular. Si en el SAMU tú tienes cómo tratar la arritmia ventricular, eso no debería ser el problema. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo en el paciente que no te va a resultar, en ese 15-20% que no va a reperfundir. Entonces porque ¿cuál es la realidad? Tú haces tratamiento trombolítico, el paciente siempre queda con un dolor residual, siempre. Entonces tú dices, ¿dónde voy a evaluar esta cuestión? En tal. Si tú estás en Curicó, le haces tratamiento trombolítico, terminas tu tratamiento trombolítico, salvo que no esté choqueado y qué sé yo, porque la otra cosa que les digo, para poder estudiar a un paciente, tiene que estar vivo. Si no está vivo, no lo podemos estudiar. Y para estar vivo, entonces, si en el traslado este señor que tiene, no sé, 100 años, tiene 6,4 de presión, que lo acaba de trombolizar,
¿Lo voy a derivar? Probablemente no, porque aquí no va a llegar. Pero sí yo entiendo que un paciente que se trombolizó y que el paciente está, entre comillas, estable, tú tienes que derivarlo y lo que tienes que determinar si reperfundió o no es acá en la urgencia. En general lo que nosotros hacemos es que el paciente llega a la urgencia, bueno, amparado un poco el que tenéis que tener esta cuestión de la PCR y todo eso, aún. Entonces llegan al servicio de urgencia, en el servicio de urgencia lo evalúa el doctor de la unidad coronaria y él te llama y te dice, ¿sabe qué? ¿Le fue mal con el trombolítico, va a angioplastía? ¿O le fue bien y se queda acá y hay que estudiarlo para poder mandarlo? Eso es lo que debería ser. Y en general lo que uno plantea, o sea, en hemodinamia, lo que uno quisiera es que uno lo llamaran y le dijeran, ¿sabe qué, doctor? Necesito que estudie este paciente. Porque tiene un supradesnivel y perfecto, yo creo que nadie le va a decir que no, esa cuestión. ¿Qué significa esa mirada? Habitualmente no, pues. No, estamos en un ambiente de cordialidad, pues. Y ¿Sí? habitualmente no. Lo otro, la decisión va a seguir siendo compartida a la hora de tomar la decisión de trombolizar, No. o O sea, la tomamos nosotros. O sea, si tiene menos de 3 horas y tiene un infarto, bueno, hay infarto e infarto. Yo creo que un infarto de manera anterior, que está ahí en las 2 horas y media, yo lo trombolizo igual. Este gallo tiene que salvar algo de miocardio. Si tiene un infarto de manera inferior, que es un infarto más rasca, entonces tenéis 2 horas y media, ya mandarlo no sin trombolisis no es muy relevante. Pero estamos hablando, yo creo que el mensaje para llevarse para la casa. El infarto variante anterior es una cuestión que produce mucho daño, muchas complicaciones y que tú vayas a ayudar a este señor abriéndole un poquitín la arteria, aunque sea al filo de las 3 horas que está. Y no va a pasar nada. Lo otro es que no pasa nada. O sea, tú le das tratamiento trombolítico y si tú me dijeras, ¿el tratamiento trombolítico va a demorar el estudio angiográfico? No. O sea, nosotros haciendo que si está trombolizado lo tenemos que estudiar en un rato más. No pasa nada. Entonces, entre darle el tratamiento y tener la opción de que algo va a perfundir y algo podéis salvar, bien. Y es una decisión que yo creo que, o sea, si tiene un supradesnivel, está en los tiempos adecuados, mientras antes lo hagan, mejor. Y en estas pautas te dicen que cuando tú tenés un supra y lo querés trombolizar, tenés que demorarte 8 minutos. Si te ponías a llamar por teléfono, te va a demorar 8 minutos que te contesten el teléfono cuando tienes suerte. Pero yo creo que la decisión es de usted y nadie lo va a cuestionar para nada. Hay que decir, oye, no quiero trombolizar, ni mucho menos. Otra mirada rara. O sea, si todos estamos en la misma, ¿no es cierto? La intención es mejorar todos estos tiempos y traslados y qué sé yo. Y el otro problema que veo siempre es un poco lo que le digo yo, los tiempos SAM. Los tiempos SAM son difíciles. Yo entiendo que tienen un montón de retos, eso, pero en general uno debería tener un tiempo real. Y lo que vamos a implementar en hemodinamia ahora es un software más grande, que vamos a tener todos esos datos más actualizados para irnos mejorando, para ir chequeando y mejorando en qué estamos no tan bien, digamos. Oye, y lo otro que si tú comparas otros servicios de salud en red de infarto y coordinación, no tienen. Siento que estemos hablando nosotros como poniéndonos de acuerdo, cómo nos vamos a derivar, cómo nos vamos a tratar, en otro lado no existe. Y cada uno corre con sus colores propios, el que sabe más sabe más, el que sabe menos sabe menos, el que más menos urgido, etcétera, y no pasa nada. Así que yo encuentro que la intención de coordinarse y hacer cosas es meritoria. Y los felicito, realmente. Mira usted, ¿sabe esto la posibilidad de expandir esto a prehospitalario?
Por ejemplo, llega al hospitalario, toma el electrocardiograma, hay supranisnivel, que no hay un retraso entre trasladar al paciente a un servicio asistencial, se inicia la trombolisis prehospitalario y se envíe directamente a la hemodinamia. Mira, eso yo, por ejemplo, en otros lugares, para eso lo que se exigía es que tuviera ambulancia medicalizada, porque lo que tenéis si bien el tratamiento, el trombolítico es súper seguro, sin duda tenéis que tener un chequeo de las condiciones del paciente y en el que está indicado o no está indicado, así rápidamente. Y eso yo creo que debería avanzar en que el SAMU, las ambulancias deberían ser medicalizadas, en algunas, digamos, no todas, y tú seleccionar los llamados de los pacientes en cuál va el médico con la ambulancia y tengan opción del diagnóstico y del tratamiento prehospitalario. Yo creo que, como te decía yo, o sea, si uno dice, ¿qué es lo que es para hoy día? Hoy día es tratamiento que esté fármaco invasivo y que vamos a mejorar la combinación. En paralelo, ¿en qué tenemos que avanzar? Yo creo que sin duda hay que avanzar en la trombolisis hospitalaria, en ese tipo de cosas. Tener ambulancias medicalizadas, tener un angiógrafo en Curicó, tener un angiógrafo en Linares. En eso son tareas paralelas que uno tiene que ir avanzando, pero yo estoy de acuerdo, o sea, esa es una idea y algo que uno tiene que ir trabajando en el futuro, pero lo de hoy es que coordinar lo más que se pueda todo de este manejo. O sea, Doc, en realidad lo que yo he tenido, no uno, como dos casos, que en la APS por lo menos no tienen trombolítico, ¿ya? Se indica y llegan acá. En esos casos tiene que ser vía SAMU o solamente con ambulancia de ellos, con el médico montado. Cuando si te pides prioridad, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que es el SAMU no está disponible, seamos realistas. Y el paciente está perdiendo tiempo allá y en este caso lo que es en el SAR o en el SAPU no tiene lo que es el trombolítico. Claro, pero mira, yo la experiencia que tengo con eso es que, desgraciadamente, eso de montar una ambulancia para trasladar a un enfermo, en general llaman a la enfermera que está saliente de turno, que de repente no tiene mucho manejo en ninguna de estas complicaciones del infarto. Viene otra persona, no sé, porque no sabe manejar o sea, todo bien si el paciente no tiene ninguna complicación, pero yo creo que uno que tiene que anteponerse a la eventual complicación. Un paciente que, cuando a mí me dicen, oye, aquí en Talca no hay ambulancia, entonces si yo me infarto en la casa, ¿me voy en el auto o espero que venga a buscar el SAMU? Yo te digo, ¿sabes qué? Espera que llegue el SAMU, porque en el auto te va a dar una aplicación ventricular en el semáforo y te va a morir, pues. Claro. Entonces, o sea, eso podría ser siempre y cuando el SAMU, y yo no sé si el SAMU se lo responsable, pero alguien debería capacitar a un equipo de traslado de ese paciente y definir cómo actuar frente a tal y cual complicación. En eso yo estoy de acuerdo, pero, o sea, yo creo que es una estrategia. Si tú dices el SAMU no me alcanza, entonces yo le digo ya, el hospital X, ¿no es cierto?, capacite un equipo que sea capaz de trasladar un paciente en estas condiciones, cuando no hay disponibilidad. El doctor Juan Machado quiere hacerle una pregunta. Ok. Hola, buenas tardes, doctor. Hola. Sí, con respecto a lo que el doctor preguntó ahorita, también tengo esa, porque hace un par de meses atrás nos tocó un caso muy parecido. 6 de la mañana llegó un paciente infartada con sintomatología de libro. No había SAMU, no contábamos con trombolítico, me indicaron SAMU y además el médico de hemodinamia me indicó trombolizar. Se hizo la trombólisis, el paciente hubo ligeros cambios, no mejoró del todo, pero sí disminuyó el dolor, sin embargo. Sin embargo, pasaron los minutos y no había traslado SAMU. En ese lapso pasó más de 1 hora y media, casi 2 horas. Al fin y al cabo, la paciente mandaron indicación de dejarla al hospital de Curicó y por lo que le hice seguimiento fue a las 12 del mediodía o aproximadamente que se fue a Talca a hacer la reperfusión. Entonces, en ese contexto, como no había para trasladarla y nosotros no podemos, el único médico de turno no puede abandonar tampoco el centro, ¿qué es lo mejor?
¿qué sugiere usted en ese caso? Que sigamos esperando ahí porque el hospital lo tenemos escasos menos de 5 minutos. Entonces, O sea, yo creo que, y tú trombolizaron a ese paciente, ¿no? ese paciente se trombolizó. Sí, o sea, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es que te lo tiene que llevar el SAMU. ¿Ya? Ahora, cuando uno quiere solucionar los problemas que no funcionan, entonces, porque lo que te digo yo, o sea, por suerte esa señora con el trombolítico le fue bien. Sí, lamentándolo mucho después de la reperfusión, creo que falleció, si no mal recuerdo, doctor Palma, ¿verdad? Ya. Pero a lo que voy yo, por ejemplo, si tú tienes una paciente y le haces trombolisis y se tiene que trasladar, y la vas a trasladar en una ambulancia no medicalizada, eso es un riesgo importante. Por eso. Mm. O sea, la mantenemos ahí en el STAR hasta que llegue SAMU, ¿sí o sí? Sí. No, Ya. doctor, la paciente no falleció, vivió. Está ahora ¿Sí súper vio? bien. Ah, Sí, gracias a vivió. Dios. Sí, vivió. No se preocupe. Que después al día siguiente en la noche fue a hemodinamia. Ya. Sí. Una pequeña consideración respecto a ese paciente. Si el paciente está muy inestable y no tienen la forma de manejarlo allá, lo más adecuado es que lo trasladen rápidamente para acá, ¿ya? Idealmente con un monitor desfibrilador desde su mismo reanimador, si es que pueden, si es que se demoran 5 minutos en llegar acá. Y lamentablemente no hay respuesta correcta para esto, porque todo depende del nivel de incertidumbre que uno está dispuesto a tolerar y de la suerte que uno tenga también, porque justo saliste sin el desfibrilador y la paciente le dio una arritmia, todos te van a criticar. Llegaste temprano y en realidad pudo manejar las complicaciones acá en nuestro servicio de urgencia, todos te van a felicitar. Así que depende mucho del criterio médico. Lo ideal es que se traslade con SAMU. Si el paciente está muy inestable y lamentablemente no tiene las condiciones para manejarlo allá, trasládenlo como sea, lo antes posible a nuestra unidad. Doctor Techi. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque o sea, el problema es que este paciente se te puede complicar, pues. Y ahí es donde viene el problema. Y viene el problema porque no solamente es un problema de que te van a decir, pucha, ¿cómo lo mandaste en estas condiciones? Es un problema médico-legal. O sea, si a ti te dicen, oye, usted tiene un paciente que está complicado, ¿sí? El juez te dice, ¿tiene un paciente que está complicado? Sí, tengo un paciente que está complicado. Usted tenía que trasladarlo porque no tenía, no sé, cómo manejar ese paciente. No tenía bueno. Usted tiene un sistema de traslado en que funcione y pueda tratar todas esas complicaciones en el camino. Sí, no está disponible. Y si no está disponible, ¿usted tiene cómo suplirlo? No tengo. ¿Y lo va a tratar igual? Sí. ¿Sin poder suplir o sin poder tratar las complicaciones en el trayecto? Sí. ¿Y se murió? Sí. Ese es el problema. O sea, como te digo, o sea, mientras la cuestión funcione, está bien, pero yo que soy más viejo que tú, he visto hartas cosas y lo que uno aprende es que está bien, uno tiene que hacer las cosas como las tiene que hacer y tiene que resguardarse de muchas cosas. Y para eso hay el servicio de salud donde tú trabajas, te tiene que dar las condiciones adecuadas para hacer las cosas. Y tú no tienes que asumir responsabilidades que van más allá de eso. Porque te puedes complicar y te puedes complicar harto con eso. Porque yo estoy de acuerdo contigo que uno actúa a favor del paciente, que tiene la opción que tiene que le vaya bien, si que lo traslado, y si no lo traslado, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas consideraciones, pero en el momento que te fue mal, es muy complejo. Y nadie te va, eso que tú vas a decir, no, es que yo creí que no, o que el traslado, bueno, si no lo traslada, no se iba a morir, ¿cómo sabes? Y el SAMU, y esto, está la opción, sí. ¿Cómo uno sale de eso? Es difícil. Por eso te digo que uno tiene que... A mí me toca que uno insiste harto en el SAMU y siempre se tienen un móvil que sacan de algún lado. Pero es difícil, ¿eh?
Es difícil. Sí. Doctor Telgi, Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor, es que justamente cuando analizamos todo el sistema, o sea, los servicios de urgencia, los hospitales periféricos, la atención primaria y el centro receptor, que en este caso es Talca, nuestro cuello de botella está claramente en los SAMU. O sea, nuestro mayor pelea a diario está ahí. El tema es que, ojo, no es culpa de SAMU. SAMU tiene, en teoría, dos máquinas en la comuna de Curicó, que en realidad funciona una y media, es cosa de ver las estadísticas. Y según la normativa, el tamaño de que tenemos la población y el tamaño de la comuna, debiésemos tener entre 24 y 25 máquinas. Y tienen dos. Entonces, SAMU está administrando miseria, no pobreza, miseria. Y hacen lo mejor que pueden de los 300, 350 llamados diarios que tienen para trasladar pacientes. Entonces, justamente nosotros estamos perfeccionando la puerta de entrada y la puerta de salida, pero este punto medio, que es el SAMU, que es el traslado, es donde estamos más falentes y hace más tiempo. Entonces, yo sé que eso es un tema que se ha tocado muchas veces, pero no se le ha dado solución. Yo creo que esto va más allá incluso que nuestras jefaturas que tenemos aquí presentes. Entonces, ese es un tema, o sea, podemos perfeccionarnos y mejorar mucho nuestra coordinación, nuestros conocimientos, nuestros fármacos, pero si no tenemos el cuello de botella resuelto, vamos a seguir exactamente igual. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que uno tiene lo que tiene y tiene que hacer lo mejor que puede con estas cuestiones. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que uno tiene falencia en estas cosas. Pero yo, mira, esto de tener el mejor trombolítico y que te dé mucho tiempo para poder trasladarlo es fantástico. Y yo creo que eso en eso hemos avanzado. Lo otro que yo creo es que en esta condición, entonces, cada hospital que uno tiene debería tener un equipo preparado para trasladarlo a pacientes paralelos al SAMU. O sea, si el SAMU no da abasto, entonces yo podría tener un equipo de traslado de pacientes coronarios. Entonces tú dices, independiente del SAMU, yo armo este equipo y lo mando en una ambulancia. Y tal vez ahí te mejora un poco, no lo sé, pero si de aquí a que nos den un par de ambulancias más, yo creo que, no sé, yo lo veo difícil. Entonces, Lo que pasa es que, Doc, usted sabe, igual que yo, al igual que todos los que estamos acá, que se han hecho un montón de otros gastos en el servicio, en la región, y no se ha gastado en cosas que son bastante más importantes y más urgentes. Y eso lo sí. sabemos todos, digamos. Sí, bueno, yo no. Tendría que estar el director del servicio de salud aquí, ya no dije algunas cosas, pero bueno, yo te encuentro razón si uno tiene todo esto a diario, digamos, y tiene que trabajar con eso y es complejo. Pero lo que yo creo que uno no tiene que asumir responsabilidades personales a lo largo de suplir estas falencias que uno tiene, porque al final nadie te va a defender. Tiene que hacer lo que tiene que en hacer. resumidas cuentas, hemos llegado a, creo que a algunos acuerdos. Primero vamos a partir con la trombolisis pre-traslado, debido al tiempo de demora que estamos teniendo en los traslados. El traslado tiene que ser con SAMU. En caso extremo que no esté disponible SAMU, traslado con desfibrilador arriba de la ambulancia. Dependiendo de la estabilidad que tenga el paciente. Creo que hemos llegado más o menos a esos acuerdos, ¿cierto? ¿O no? Ya. Buen diagnóstico, buen tratamiento. Con el silencio. Ya bueno, Doc, muchísimas gracias en realidad por su tiempo, agradecido siempre. Oye, En cualquier momento, te duele el huevo el computador. sí, bueno, ya para la próxima la diapositiva Para la la próxima, recibo. para la próxima lo voy a hacer desde la casa que tengo un montón de sistema. Aquí era todo. Ya, usted me dice nomás la hora. Así hablamos de otro tema importante. Ya, pues lo que quieran. Eso, muchísimas gracias, doctor. No, Saludos, bien, gracias por la paciencia. gracias por todo. No se Chao, gusto preocupe. verlo. Chao, Doc. Chao, chao.
No sé cómo abandonar la conversa.